Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches donde quiera que te encuentres. Te saluda tu amigo y hermano Juan Carlos Báez. Hoy hablando en mi calidad de abogado y especialista en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Quiero hablarte de la comunidad LGBTI a los fines de arrojar luz, refiriéndome a las pugnas con la comunidad cristiana principalmente, para al final ser todos juntos vivificados por el conocimiento. La comunidad cristiana, la judía e islámica principalmente, miden a la comunidad LGBTI y a todas las personas por sus reglas, manteniendo la idea de la colonización. Esto independientemente pertenezcan o no a sus comunidades, y las reglas de las comunidades deben ser particulares de los miembros que pertenezcan a estas. La comunidad cristiana, la judía e islámica deben entender que existen libertades de conciencia y de culto, lo que ellos llaman libre albedrío. Se ha ido creando las conquistas de derechos de la comunidad LGBTI a nivel mundial. Han sido progresivas y, en mi país, República Dominicana, no ha sido la excepción. Me permito mencionar algunos logros de la comunidad LGBTI. 1. La creación dentro de la Procuraduría General de la República de una unidad especial para la prevención y persecución de crímenes contra las personas LGBTI a través de la Unidad de Derechos Humanos. 2. La asistencia y acompañamiento legal a personas LGBTI que han sido objeto de violaciones de sus derechos. 3. La Oficina de la Defensoría Pública que atiende a personas LGBTI por la detención ilegal. 4. El CONAVICIDA, el cual realiza esfuerzos para reducir los prejuicios contra las personas LGBTI en centros de salud y la sociedad en general, entre muchos otros logros. El jurista internacional Dr. Miguel Carbonell establece que los derechos humanos no son absolutos, tienen que convivir unos con otros. No podemos utilizar un derecho humano para avasallar a otro derecho humano. En el conjunto de derechos que prevé nuestra Constitución y los tratados internacionales, tenemos que buscar la armonía, buscar la convivencia armónica entre tipos de derechos. La idea general de limitación de derechos no es que se anulen los derechos fundamentales, sino que se maximicen y complementen unos con otros. La comunidad LGBTI, en su agenda de conquistas de derechos, tiene dentro de sus metas que se aprueben y positivicen las relaciones de parejas distintas a la heterosexual y el aborto, entre otros. Este último acompañado de que se obligue a médicos cristianos, judíos e islámicos a practicárselos por ley, obligándoles y vulnerándoles los principios a estas comunidades distintas a la comunidad LGBTI. El derecho internacional tiene dos figuras jurídicas de protección para estos casos de derechos humanos y derecho comparado. 1. El objetor persistente y 2. El objetor de conciencia. ¿Qué es el objetor persistente? El diccionario del español jurídico RAE define el objetor persistente de la siguiente manera: Estado que salvaguarda su posición objetando de forma expresa, inequívoca y persistente una costumbre en formación antes de que se cristalice formalmente para que no le sea oponible y sobre el que recae la carga de probar la objeción. En el caso de la comunidad cristiana, esta se opone persistentemente a la unión de pareja distinta a la heterosexual, es decir, se opone a toda relación diferente a la unión de un hombre y una mujer. Todo lo que sea diferente a esta unión entre un hombre y una mujer es condenado dentro de la comunidad cristiana, la judía y la islámica. Esto desde mucho antes de los inicios de la costumbre de la comunidad LGBTI,
se objeta la preferencia y hasta nuestros días. Amén. En mi país, República Dominicana, se ha introducido un proyecto de ley general de igualdad y no discriminación, y lo dejo entre comillas, donde se pretende, además de garantizar los derechos de la comunidad LGBTI, conjuntamente se pretende, tal vez por desconocimiento, vulnerar los derechos de la comunidad cristiana, judía e islámica, al no tener incluido dentro del proyecto el objetor de conciencia y el objetor persistente. En primer lugar, estas comunidades, de aprobarse el proyecto y convertirse en ley, sin estas figuras, las comunidades cristianas, judías e islámicas no podrán predicar el mensaje dado por el Elohim, el Dios de ellos, mediante sus libros sagrados, vulnerando sus derechos. La Biblia, el Tanat y el Corán han condenado desde mucho antes de sus orígenes como comunidades las relaciones de parejas distintas a la heterosexual, lo que es considerado en materia del derecho internacional y los derechos humanos como objetor persistente. Por su parte, la objeción de conciencia es el rechazo a cumplir algo prescrito por ley, ya que los efectos de su cumplimiento se consideran contrarios a las propias convicciones ideológicas, morales o religiosas. El Estado debe garantizar los derechos a las comunidades LGBTI, pero también a las comunidades cristianas, judías e islámicas, dentro del contrato social. Y todas las comunidades deben convivir y coexistir respetando la diversidad y separación en el marco de la ley. Las exigencias de reclamos de derechos tienen límites, tanto los de las personas como los derechos de las comunidades. Así lo estableció la Sala Primera del Tribunal Constitucional Español en Madrid, mediante sentencia 2 de 1982 de 29 de enero. El artículo 19 y 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado en 1966, entrado en vigor el día de mi nacimiento, 3 de enero de 1976, este pacto establece límites individuales y colectivos. Por ejemplo, 1. Toda propaganda en favor de la guerra estará prohibido por la ley. Esto es un límite de derechos a la libertad de expresión. 2. Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibido por la ley. Aquí nuevamente se limitan derechos. No podemos, en honor a los derechos y libertades, propiciar el odio racial o religioso, conforme lo establecido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Amén. Finalmente, debemos tener claro y definido lo que son los derechos humanos. Los derechos humanos son la salvaguarda y garantía de derechos a las personas con la única condición de ser personas. Los derechos humanos son la convivencia armoniosa de mis derechos y los derechos de los demás, sin que ninguno de los derechos de una persona o colectivo prevalezcan por encima de los derechos de otra comunidad o les sean aplicables o impuestas. Esto dentro del contrato social. Amén, amén y amén. Espero hayamos arrojado luz a tu vida hoy en materia de derechos humanos y en la medida que nos lo sigas permitiendo, cada día más juntos continuaremos creciendo y siendo vivificados por el conocimiento. Un abrazo. Shalom.